¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, martes 7 de julio. Iniciamos como siempre en nuestra ciudad. Barquisimeto, 23 grados centígrados, la sensación térmica para esta jurisdicción, con una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. El reporte nos indica que para este día martes, el día de hoy, se espera esté parcialmente nublado. Desde aquí nos vamos de inmediato a San Felipe, estado Yaracuy, una de las principales ciudades del centro occidente del país. 25 grados centígrados nos indica el reporte para esa jurisdicción, con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Se espera que para ese territorio del estado vecino, el día de hoy esté mayormente soleado. Para finalizar, nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, 24 grados centígrados, la sensación térmica para ese territorio, con una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. El reporte nos indica que para esa jurisdicción del estado vecino, el día de hoy se registrará lluvia. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. Como siempre, la invitación a que sintonicen la emisión meridiana de Latina Informativa para que conozca a detalle el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED con el coronel Reidy Zambrano. Avanzamos, nos vamos a la entrevista matutina. Hoy nos acompaña en el estudio el psicólogo Orlando Araujo. Bienvenido, psicólogo, ¿cómo está? Gracias por compartir su tiempo el día de hoy con nosotros. De verdad, aquí muy contento de estar nuevamente aquí en estos escenarios de Latina TV. Aquí me siento como en casa. Y muy tranquilo conversando con todos ustedes. Para nosotros siempre será un placer recibirlo para acá para hablar de temas tan interesantes como el que vamos a hablar el día de hoy. A propósito de unos acontecimientos que lamentablemente ha cobrado la vida de muchas personas en nuestro país. El pasado 24 de junio, los dos terremotos, doblete sísmico. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como le comentaba, trauma vicario. Me gustaría, para ubicar a nuestra audiencia, ¿de qué se trata el trauma vicario? Bueno, el trauma vicario es una sensación de impacto que experimenta todas aquellas personas que trabajan con el público, con el tema humano, con el tema de contacto directo a nivel emocional, y esas personas que atienden a aquellos que han sufrido, han vivido, han experimentado, han atravesado un tema de crisis, de una situación específica que les ha generado un impacto emocional. El trauma vicario está entonces en ese impacto psicológico que le da a aquella persona que trabaja directamente con el afectado, con el paciente que ha sufrido y que ha vivido esa situación de trauma. Y bueno, por lo general, todos estamos expuestos, pero la población que está mucho más expuesta a ese tipo de situaciones y el día a día, porque es parte de su trabajo, es todo el personal de salud, médicos, enfermeras, está también toda la gente de los medios de comunicación que su trabajo es cubrir la situación de suceso. Y también están involucrados también personas que son cuidadores de enfermos, que también viven pues su día a día y su tema con aquella persona que está padeciendo. Considerando el doblete sísmico que se registró acá en nuestro país el pasado 24 de junio, ¿cree usted que varias personas sufren de trauma vicario? Por lo menos en este momento que estamos viviendo, atravesando en el país, sí, y todos en conjunto estamos involucrados con este tema. Y más que todos porque el contacto humano, la empatía que sentimos ante otra persona, lo vivido, de alguna manera de mayor o menor magnitud nos involucró en este suceso y nos ha generado muchas sensaciones psicológicas que para muchas personas es bastante nuevo, inclusive hasta les genera alarma por el tema de que nunca han experimentado estas sensaciones particulares al respecto. Acaba de mencionar la palabra empatía. ¿Cómo se puede diferenciar la empatía del trauma vicario? Fíjate que el trauma vicario es más asociado con el estrés, con la fatiga, con el cansancio, con esa sobreexposición de esas situaciones traumáticas que vivió la otra persona. Y ese es cuando ya tenemos un nivel emocional que empieza a disminuir y a disminuir y disminuir, empezamos a experimentar esa fatiga por el tema de la empatía, de estar. Podemos ser humanos, somos humanos, nos conecta,
el tema es qué tanto tiempo estamos expuestos a esa situación. Ok. Entonces, por lo menos hoy en día, en lo que sucede en las personas que están en el punto cero de lo que sucedió en Venezuela, los que fueron a ayudar, Los rescatistas. los rescatistas, las personas que fueron voluntarias, Ok. que no tienen ningún tipo de preparación al respecto de lo que iban a ver, pues evidentemente fue un impacto mucho mayor Ok. con esa realidad. Como te vuelvo a repetir, cada quien vivió dependiendo de la magnitud del evento. Orlando, quiere decir que entonces, por lo que entiendo, el trauma vicario no lo vive la persona que lo está viendo en primera línea, sino el que está alrededor. Exactamente, Ok. exactamente. Ok, ¿y cómo puede esa persona determinar que ya está sufriendo de un trauma vicario? ¿Cuáles son esos síntomas? Existen bastantes indicadores Ok. que nos dan como aviso. Y muchas veces también se confunde este trauma vicario con el tema del estrés y el burnout, porque son similares las sintomatologías. Lo que podemos ver, por ejemplo, el tema de la ansiedad, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo está por suceder o está sucediendo y puede suceder algo más. El tema también de la falta de sueño, Ok. dolores de cabeza, dolores en la nuca, sudoración, preocupaciones constantes Ok. de si va a estar bien, si no va a estar bien. Recuerda que lo que tocamos hace 15 días aproximadamente, nos tocó algo muy puntual que es la sensación de seguridad. Así es. Evidentemente lo que vivimos nos hizo un sacudón y nos hizo perder esa sensación Así es. de seguridad y pues nos dispara esa sensación de alerta. Entonces, claro, el trauma vicario está más abocado a una situación en específico de quien acompaña, de quien está ahí, Así es. porque vivió una realidad muy diferente. Eh, nos, muchas veces hablamos con personas y es inevitable comparar nuestra realidad con la realidad que vivió aquella persona. Así es. Y en esa comparación tenemos sensaciones, sentimientos de culpa, sentimientos de agobio, de no poder dar más. Eso quería consultarle a nivel cognitivo, ¿cómo cambia la visión del mundo de una persona que ya determinó que el trauma vicario está en su mente, por ejemplo? Hipervigilancia, estar atento, empieza a ver la realidad mucho más, digamos que negativa, por la sobreexposición de la situación de crisis de la persona que lo vivió. Eso altera mucho la realidad. Y también el tema del autocuidado. Ok. ¿Ok? Cuando tú llevas un tiempo prolongado expuesto a situaciones críticas, empezamos a vivir esa fatiga de una manera muy específica. A nivel de profesionales de psicología, por ejemplo, dependiendo también de la habilidad y la destreza de cada uno de los especialistas. Ok. Yo considero que lo mínimo y lo saludable que puede un profesional de salud mental es atender en un momento normal 5 pacientes en un día, Ok. por primera vez, que esas personas vienen con muchas ganas de expresar lo que sienten. Y hay otros que, bueno, pueden tener 5 o 10, depende también de la capacidad de la persona, como te digo, según el especialista. Y esta cosa también que de retener lo emocional, Ok. en el especialista eso es muy delicado. Por eso es que aquí tocó el tema de la resiliencia, Ok. como la parte de que nosotros como profesionales nos valemos, es nuestro pilar. Entonces fíjate que está dentro de la resiliencia es tener distintos espacios que nos permitan nutrirnos luego de sentir que tenemos el agotamiento del trauma vicario. Nos nutran, puede ser ejercicio físico, puede ser la parte espiritual, puede ser también la parte profesional en dado caso Ok. de necesitarlo como tal. ¿Y existen rasgos de personalidad o tal vez rasgos psicológicos que puedan determinar que una persona está propensa a sufrir de algún trauma vicario? ¿Por qué le consulto esto? Porque a mi alrededor había muchas personas que tenían la intención de viajar, en este caso, poniendo como ejemplo la situación en nuestro país, a La Guaira, a querer rescatar, a querer aportar, pero estaban conscientes que no se sentían aptos para llegar allá por el temor a no saber qué era lo que se iban a encontrar. Es que cada quien
de alguna forma, tuvo su reacción. Ok, Solo que, ¿qué pasa? Que muchas personas quieren dar más de lo que son capaces de vivir, ok, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Oye, si tú eres una persona que tú tienes necesidad de querer colaborar, pero no te sientes con la capacidad de enfrentar esa realidad que se vive allá, oye, sé lo suficientemente consciente de cuáles son tus capacidades como parte de la persona que quiere ayudar. De repente participar en centros de acopio, de repente estar en la segunda línea de atención, ok, que no estás en el que está rescatado, sino que estás en el que está damnificado, ok. el que perdió todo, el que está ahí, la tercera línea también de asistencia, dentro de los hospitales, dentro de los refugios, ahí también se necesita, y no está tan expuesto a Al la problema zona principal, cero. así es. Y bueno, por eso te digo, hay que ser consciente cuáles son tus límites y hasta dónde puedes alcanzar. Si puedo hablar de mi experiencia personal como profesional, Ok, yo la semana que pasó tuve la experiencia de asistir al estado Yaracuy y estuve en la zona donde fue uno de los temblores, ok, el epicentro. ajá, del Ok, epicentro del estado. Y nos acercamos hasta allá, yo y otro especialista más de la zona, a atender a las personas que estuvieron en ese proceso, ¿no? ok. Y ¿Cuál fue ese feedback que pudo conseguir allí en esa zona? pues el feedback, la impresión, evidentemente, muchas personas con niveles de angustia disparados, personas que ya tenían ya días, 24, 48 horas sin dormir bien. Ok. O sea, son características que son específicas de esas personas, ¿no? ¿Y puede afectar el trauma vicario en las relaciones personales y tal vez hasta familiares? Si no sabe manejar la parte emocional, que es lo que es más importante, con el autocontrol, el autoconocimiento, diferenciar entre sostener tu familia, por Ok, ejemplo, como ir a ayudar a otras personas, hay que también saber diferenciar. Pues. ok, Vuelvo y te digo, hay personas que ayudaron hasta donde pudieron, unos pudieron ir hasta allá, otros tenían las capacidades de llegar hasta cierto nivel y asistir, como fue mi caso, a nivel profesional y personal. Y otras personas desde su casa, ok. sosteniendo a la familia, manteniendo las cosas bajo control y asistiendo a los centros de acopio, de alguna manera colaborando, también es válido. Ok. Y eso también se tiene que tomar como algo muy importante. No sentir que, bueno, es que pude haber dado más. Tú diste con lo que tenías en el momento que podías, pues. Ahora, ¿cómo se sale de un trauma vicario? Le consulto porque a mi alrededor tengo amistades que son enfermeras, por ejemplo. Fueron y asistieron, llegaron nuevamente a Barquisimeto. ¿Cómo esa persona puede ya salir de un trauma vicario, por así decirlo? Ok. Nombrando el tema del trauma vicario, no puedo dejar de lado esto que tengo que conversar, que es el Ok, tema de que el trauma vicario como palabra ok, es una manera de identificar ese comportamiento, esa serie de comportamientos, ok, de rasgos. Pero esto está más abocado a un estrés postraumático, ok, si lo hablamos de una manera más clínica. ok, Entonces, al estrés postraumático, en el caso de nosotros, como profesionales de la salud, nos afecta más un estrés postraumático secundario ok, a nivel clínico, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una persona que viene de esa situación, de atender a muchas personas en crisis? Autocuidado absoluto. Número 2, saber cuáles son tus límites, hasta dónde. Número 3, importantísimo, el descanso. El descanso, el dejar, sacarse la chaquetica, ok, la bata de médico, de salvavidas y hasta ahí, y dejar el trabajo aquí y aquí yo tengo que ponerme yo a mi autocuidado, porque nosotros estamos, no podemos dar sin llenarnos nosotros de así es, bienestar. así es. Y para hacerlo tenemos que procurar alimentación, ejercicio, eso también nos ayuda, nos suma a recuperarnos y volver otra vez a asistir, ¿no? Ahora, Orlando, te consulto, las nuevas tecnologías, trauma vicario digital, el impacto emocional a través de las pantallas, ¿cómo definimos ese término? Fíjate que esto es lo que nos sucedió ahorita con el tema de la inmediatez de las redes sociales.
se expandió y claro, el fenómeno de la diáspora venezolana se vio involucrado Así es. en este tema. Es inevitable que las personas que están fuera no se sientan tan afectadas con esa cantidad de imágenes que le llegan en redes sociales. Y claro, como vuelvo y te repito, es un tema que tiene que ver con algo de estrés postraumático secundario, algo que tiene que ver con la empatía, con lo humano. Entonces, claro, está la relación con nuestro país, con la identidad, con ver que, oye, están sufriendo aquellos donde estaban muchas personas, yo imagino, que vieron a través de las imágenes situaciones catastróficas. Así es. ¿Y puede una persona que no esté ni siquiera en nuestro país a través de la pantalla sufrir de un trauma vicario? Totalmente, totalmente. Y en este caso, ¿cuáles serían los síntomas? Igual, ansiedad. Totalmente, la ansiedad puede tener un tema a nivel cardiológico, o sea, palpitaciones, sudoraciones, no dormir, los mismos síntomas que puede sentir una persona que está en la primera línea, la segunda línea con el que está en el trauma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Mira, aquí hay que tener límite con la exposición del contenido que tú estás. Sucede con aquella persona que ve noticias todo el día, igual, porque está sobreexpuesto a contenido. Entonces, claro, si tú perteneces a los medios y es parte de tu trabajo, ya tú estás habituado, tienes un cierto nivel de tolerancia a un nivel de exposición de contenido como tal, pero una persona que no está expuesta a eso es mucho más sensible, mucho más vulnerable a caer en depresión, a caer en inclusive falta de sueño, inclusive el tema de desgano, no querer hacer nada, estar metido todo el tiempo en redes, sobreinformándose, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después? Porque es una sensación de querer controlar otra vez, de querer volver a la seguridad, ¿me entiendes? Así es, así es. Orlando, debo hacer una breve pausa comercial. Me gustaría que al regreso pudiéramos o que nos ayudaras con las diferencias entre lo que es el trauma vicario y lo que es el estrés postraumático, ¿te parece? Amigos, cuando son las 9:01 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con Orlando Araujo, él es psicólogo. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, edición matutina con Robert Ruiz. Estás viendo Latina Informativa, edición matutina con Robert Ruiz. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @LatinaInfor en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con Orlando Araujo, él es psicólogo. Orlando, había quedado un tema antes de la pausa. Estamos conversando acerca del trauma vicario. Te había consultado cuál es la diferencia de este trauma vicario con lo que sería el estrés postraumático. Bueno, fíjate que el trauma vicario es una manera de poder darle una identificación a esta serie de características en el comportamiento, ¿no? Y la diferencia estaría más en estrés postraumático como una clasificación más clínica al respecto. Porque trauma vicario, si habláramos de esa frase específicamente, pudiese confundirse con burnout, porque es muy similar ambos comportamientos, ¿no? Y evidentemente si hablábamos de esta manera, trauma vicario, ya hablamos entre personal de salud o equipo de rescate o el tema de reporteril que va a la calle, ¿no?, a cubrir la noticia. Pero cuando hablamos ya de estrés postraumático estamos hablando ya de un tema clínico y mucho más, abarca más a la parte macro en el sentido de que, oye, estrés postraumático puede vivirlo una persona que sufrió un accidente y sobrevivió. Así es. Y como fue una situación muy específica, pues tiene una repercusión psicológica, ¿no? Puede ser un accidente automovilístico o puede ser algún tema específico como lo que se vivió específicamente. Así es. Toda persona que tiene estrés postraumático vivió a primera mano
el evento. Así es. ¿Ok? Si habláramos de estrés postraumático de manera de segunda mano, estaríamos hablando ya de una persona como las que estamos atravesando el espacio, acompañamiento, estamos escuchando la historia de la otra persona, teniendo empatía, porque parte de esto viene de lo que, en el caso de una situación de emergencia, nosotros los psicólogos hablamos de y damos psicoeducación a todas aquellas personas que den primeros auxilios psicológicos. Okay. Entonces, cuando tienes contacto con alguien que está pasando por un trauma, siempre está la parte de escucha activa, de acompañamiento, de orientación, de palabras de fortaleza. Así es. El estrés postraumático de alguna manera puede afectar el sistema nervioso de alguna persona. Le consulto esto porque ya luego del acontecimiento que vivimos habrá muchas personas que están atentas a cualquier sonido, que están como con ese nerviosismo siempre latente. Es que va a tardar un rato, chamo, Okay. que nosotros nos retomemos otra vez a nivel del sistema nervioso, Okay. la sensación de seguridad. Como te dije, perdimos la sensación de seguridad, la sensación de estabilidad. Y es algo que progresivamente vamos a ir recuperando. Y eso está muy arraigado en nuestros sentidos de alerta. Así es. Sobre todo eso en la parte del sistema del equilibrio, de la parte del sistema auditivo, tenemos nuestro tema de que mantenemos la estabilidad y nos volvemos muy hipersensibles. O sea, cualquier movimiento que tenemos, sentimos como que está temblando, pero es por la misma sensación de hipervigilancia que tenemos, ¿no? Así es. Estar alerta, ¿no? ¿Y cómo manejar esas pérdidas directas o indirectas? En el término de humano, por ejemplo, hay actrices que fallecieron, en este caso, actrices que crecieron con nosotros o que uno creció con ellas en este caso, o las personas que tal vez perdieron solamente el apartamento, en términos de materiales. Sí, bueno, es que a veces la gente dice, tranquilo que lo material se recupera. Ya va, espérate un momento. O sea, todo lo que nuestro entorno nos daba comodidad, Así es. nos daba un significado en nuestra vida. De hecho, se habla de calidad de vida a todo aquello que nos rodea, que nos da esa comodidad. Y eso también hay un duelo, una pérdida, ¿no? Claro. Aquella persona que perdió su apartamento, una persona que tuvo una vida de 20, 30 años viviendo ahí, no es algo que de un día para otro se recupere. Por Así eso es. hablamos de la resiliencia en esa parte. Y en el tema de la pérdida no directa, sino indirecta, nos conecta. O sea, ¿Cómo manejar esas emociones en el caso de la actriz Yorgelis Delgado, que era una animadora que la conocemos desde infancia? Hay personas que conectaron con ellas y que sienten ese duelo de haber perdido una mujer joven, por así decirlo. es que mucho de la pérdida, así no sea una pérdida directa, Así es. nos conectó con nuestra historia. Pues en el caso de la actriz que estuvo en Club de los Tigritos, Así es. nos conecta con nuestra juventud, con nuestra infancia. Entonces, claro, de ahí viene la sensación de dolor ajeno y propio, porque tuvimos digamos que un vínculo de recuerdo con eso bonito, Así es. que es la niñez, y lo que vivimos todas las tardes cuando veíamos en Venevisión el Club de los Tigritos, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos manejarlo entonces nosotros o cómo lo define usted cuando son los cambios repentinos y los cambios esperados? Fíjate que hablamos de los cambios y la gente le gusta vivir como una vida predecible, cuando realmente lo predecible son los cambios. Así es. Existen los cambios esperados, por ejemplo, cuando estás estudiando y te vas a graduar, tú esperas llegar a graduarte, estás preparándote para eso. Están los cambios que no los manejas, la situación que vivimos ahorita, que no estaba, era probable, pero las probabilidades eran muy pocas. Así es. O sea, no es lo mismo que vivir en un país sísmico. O sea, el país, por lo menos México, que es un país que sufre de muchos sismos, ellos tienen más cultura de hecho, en Chile, yo he conocido personas que están en Chile y se sorprenden de la tranquilidad que viven los terremotos ellos, Así es. los chilenos. Entonces, ahí está la diferencia, cómo tú vives ese cambio según tu capacidad de poder adaptarte lo más rápido posible, Okay. un cambio inmediato, ¿no? ¿Cuál es el enfoque terapéutico más efectivo para poder sanar de alguna manera este estrés postraumático?
Mira, la atención profesional es fundamental. Esto es un proceso que hay que llevar su acompañamiento, ¿no? Ok, Por lo menos en este caso, lo que vimos ahora, los primeros auxilios psicológicos fueron fundamentales en esta segunda y tercera línea, que ok, son los damnificados y los hospitalizados. ok, En esa parte, los primeros auxilios psicológicos fundamentales. En este caso, cuando ya la persona ya, digamos que fue dada de alta de cierta manera, la herramienta de lo que es la terapia cognitivo-conductual ok, entra en esta parte. En la terapia MDR, ok, que es la parte de poder hacer el recableado interno neuronal con el tema del trauma, ok. es alguna de las herramientas que nos valemos nosotros los profesionales de la psicología para... Ahora, Orlando, me gustaría saber, ustedes como profesionales, ya sean médicos, sean enfermeras, sean psicólogos, ayudan a sanar a otras personas, pero ustedes ¿cómo se cuidan? ¿Cómo es el autocuidado de un profesional? Fíjate que es fundamental. La gente se sorprende cuando le digo esto. Nosotros los psicólogos vamos a un psicólogo. Ok, Tenemos un terapeuta. Nosotros tenemos como persona que apoya, que acompaña, debemos sentir respaldo y acompañamiento. Entonces parte de nuestro proceso está en el acompañamiento, también la parte de la formación. Nosotros estamos constantemente en formación en estudios. ok, Y en la parte no solamente la formación, está la parte de la asistencia, ok, porque buscamos casos particulares que de repente no lo podemos manejar lo suficiente y pues buscamos esa asistencia y ese apoyo de otros colegas en el tema del abordaje de un caso específico. Para nosotros el ejercicio es fundamental, ok. la parte física, el descanso, aunque usted no lo crea, el descanso, nosotros somos muy enfáticos con el tema del descanso para desconectarnos del trabajo, ir al campo, viajar. Esas son cosas que nos nutren, que suman. Y como para poder dar bienestar hay que sentir el bienestar, es parte de nuestro ejercicio. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú le vas a hacer más caso a un entrenador que está bien Ok, físicamente o un entrenador que no está, que se ve descuidado, así es. que sufre sobrepeso. No va a Así ser, es. no va a ser Si su igual. meta es parecerse al instructor que está formado, Claro. Entonces, si hablara yo dentro de mi proceso de autocuidado, yo asisto al gimnasio, yo voy a clases de salsa, parte de mi crecimiento también voy a mis consultas profesionales. ok, Eso es parte de todo de la parte también espiritual es fundamental, asisto a mi iglesia, todo el tema. Todo eso nos da ok. pilar para sostenernos y poder sostener a quien necesita. Ok, Orlando, se nos está acabando el tiempo. Como profesional de la psicología, existen pequeñas rutinas para las personas que ya pudieron autodeterminarse que tienen ese trauma vicario para irlo de alguna manera sanando. Sí, por supuesto. La primera es límites con las redes sociales, con límites con la cantidad de contenido que reciben. Hablo de aquella persona común, normal. O sea, Ok. si hablamos de profesional que está dentro del medio, entendemos que por ética debes estar en supervisión, Involucrado. debes autocuidarte, ¿no? Esos son los pequeños, son hábitos que te nutran, que te suman. Eso es lo que te puede ayudar de repente a ver una película, una serie de comedia, que te saque de ese bucle constante. Voy a ponerlo a este punto de vista. Es de humanos sentir, es de humano vivir, es de humano tener empatía hacia el otro. Ok, El tema hasta qué punto estás expuesto a eso. así es. ¿Okay? Nosotros como trabajadores de lo humano, pues nos toca tener esa fortaleza, esos pilares ahí bien sostenidos. Así es. Pero quien no, o sea, ponte límites con eso, procura dormir bien, procúrate descanso, prepara otra cosa. Si te gusta cocinar, cocínate algo rico. Si te gusta salir, y caminar ayuda mucho. O sea, hay esos pequeños hábitos que son silenciosos, pero que te ayudan y te suman. Así es, Orlando, se nos acabó el tiempo. Me gustaría que nos regalaras un mensaje tal vez de aliento, tal vez de algún consejo para las personas que estén viviendo la realidad a través de las pantallas.
Bueno, primeramente, no te sientas culpable. Segundo, entiende que si estás fuera del país, tu realidad es muy diferente. En donde tú vives es una realidad distinta a la que tú estás viviendo en las redes sociales. Y no te sientas mal por no poder ayudar más de lo que puedas ayudar, porque hay personas que dicen, yo quisiera estar ahí. Sí, pero lo que haces también vale. Entonces también siéntete orgulloso de que puedes ir a un centro de acopio y dejar algo en el centro de acopio, qué bueno. Puedes dar palabras de motivación a tus familiares que están en Venezuela, qué bueno. Y quienes estamos acá, pues todos vivimos el terremoto de diferentes magnitudes. Así es. Entonces, en este caso, pues está bien ser humano, está bien sentirlo, pero también está bien entender hasta qué punto y tener nuestro propio autocuidado y salud. Okay. Así es. Orlando, ¿cuál es la manera de hacer contacto contigo? Tal vez las redes sociales. Bueno, me pueden conseguir en Instagram, en mi cuenta @psiqueconexión. Y bueno, mi número de contacto es 0412-527-6761. Vuelvo y repito, 0412-527-6761. Y en Instagram, @psiqueconexión. Perfecto, Orlando, gracias por compartir tu tiempo el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por el Amigos, despedimos a nuestro invitado el día de hoy. Estábamos conversando con Orlando Araujo, él es psicólogo. Hacemos una breve pausa comercial. Al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región del país. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, edición matutina con Robert Ruiz.